Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que hoy ha tomado este tiempo de venir a este lugar para escucharte a ti. Así que, Señor, habla que tu pueblo oye, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a leerle lo que dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Voy a leer el verso 8 y 9. Y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque me gusta mucho cómo se encuentra acá en esta versión. Así que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos. Les juro que así es. Qué tremenda palabra podemos leer aquí en este libro de Isaías. Y es que Dios raramente piensa exactamente como nosotros pensamos. Nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas de una manera, o yo creo que Dios se está moviendo para hacerlo de esta otra. Pero ninguno de nosotros podemos llegar, por muy maravillosos que sean nuestros pensamientos, a la manera como Dios piensa. Quizás tenemos un conocimiento en algunas cosas, pero no nos permite saber realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo cuando estoy viendo los juegos, de repente estoy sentado afuera con mi esposa o con Kevin, y yo le digo, va a lanzar este picheo, porque ya uno conoce, ya uno sabe. Uno se pone a detallar, él tira una recta, si le hace el swing, entonces viene como un picheo rompiente. Y quizás uno tiene un conocimiento, pero a veces nosotros pensamos que con Dios es igual. No, me va a pasar esto porque quizás Dios me va a abrir la puerta aquí o porque va a pasar lo otro. Pero realmente no podemos entender lo maravilloso que es que el Señor, sus pensamientos sean más grandes que los de nosotros. Pero eso trae algo muy bueno. Y es que Dios te puede sorprender. Porque como tú no sabes qué es lo que Él está preparando, seguramente te va a sorprender. Así que dile a la persona que está ahí a tu lado: Dios te dará más de lo que esperas. Así se llama la palabra de hoy, más de lo que esperas. Y es que cuando leemos la palabra de Dios, vemos muchas historias interesantes de gente que pensaba de que Dios iba a actuar de una manera, pero Dios terminaba haciéndola totalmente diferente o con algo mayor de lo que la gente estaba esperando. Cuando vemos la palabra en Génesis, que podemos leer la vida de José, vemos que él fue vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo, y cuando era esclavo, entonces fue puesto preso por algo que él no había hecho, injustamente. Pero yo me puedo imaginar lo siguiente, yo quiero que ustedes por un momento se pongan en ese escenario. José estuvo casi 12 años preso, y por algo que él no había hecho. Yo sé que la oración que él pudo haberle hecho al Señor siempre fue: Padre, tú sabes que yo no hice esto. Padre, tú sabes que yo soy inocente. Por favor, que estas puertas se abran para que yo pueda tener nuevamente la libertad. Hasta ahí llegaban los pensamientos de José. Pero el Señor le dijo: ya va, no solamente es que te voy a sacar de que estés preso, es que vas a ser gobernador. Tengo algo más grande preparado para ti que lo que tú estás esperando. Entonces ahí podemos ver que los pensamientos de Dios siempre están por encima de nuestra lógica. José no pensaba: ojalá que se abra esta puerta de esta cárcel porque yo quiero ser gobernador de todo Egipto. No, lo que él quería era poder tener la oportunidad de salir libre. Pero Dios tenía algo más grande preparado para él. También cuando leemos en la palabra la historia de Moisés y cómo el Señor lo usó para poder traer libertad a su pueblo, esclavo por los egipcios. Cuando leemos la palabra vemos que Moisés era un hombre inseguro de sí mismo. Era tartamudo. Y decía: Señor, ¿cómo yo que no sé hablar voy a ir enfrente del faraón para que tu pueblo pueda traer libertad? Pero el Señor le dice: no eres tú el que lo va a hacer, soy yo. Entonces, su pensamiento era: yo no soy capaz de hacerlo. Yo no tengo la capacidad.
Seguramente que cuando esté parado enfrente del faraón voy a comenzar a tartamudear de una manera que no voy a poder expresar. La gente se va a burlar de mí. Pero Dios tenía algo preparado. Tú vas a ser el encargado de que mi pueblo comience a ver la libertad. Y cuando leemos la palabra vemos que así fue. Que el Señor a través de Moisés comenzó a hacer todo tipo de cosas para que su pueblo pudiese quedar en libertad. Así que hoy te quiero decir lo siguiente: si tú estás triste, si quizás estás agobiado, estás preocupado, hay algo que tú tienes en tu cabeza que tú dices, yo no sé cómo esto se va a resolver, yo no sé cómo va a ser el Señor para darme el dinero, para pagar la renta, para pagar las cosas que necesito pagar, yo no sé cómo el Señor me va a sacar de este hueco, o cómo el Señor va a tocar a un familiar enfermo, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Aunque para ti sea algo inesperado, para Dios es parte de un plan perfecto. Él sí sabe cómo lo va a hacer. Él sí sabe cómo va a ser la salida. Tú solamente tienes que saber que tú eres parte del plan de Dios. Y que lo que hoy quizás está sucediendo es para que Dios lo convierta en una bendición. Por eso tú tienes que seguir creciendo cada día para poder alcanzar un mejor nivel espiritual. Fíjate lo que dice la palabra en Filipenses 1, versículo 6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Entonces este proceso de perfeccionamiento comienza en el instante que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. Ahí es donde tú activas el plan de Dios en tu vida. Es como cuando tú recibes una tarjeta de esas de regalo, de Visa o de Mastercard, que son unos gift cards. Tú necesitas raspar el código que está atrás y activarlo, porque aunque lo tengas en tu mano, hasta que tú no lo actives, tú no lo vas a poder usar. Entonces tú puedes estar en esta tierra, tú puedes estar viviendo la vida a tu manera, pensando que lo estás haciendo bien, sales, entras, trabajas, estás en tu día a día, pero hasta que tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú no vas a poder activar el plan de Dios en tu vida. Entonces ese es el primer paso que debemos hacer: tener a Jesucristo en nuestro corazón, para que podamos ver concretado lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero después que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, viene el segundo paso, que es el proceso de santificación. Y ahí es donde mucha gente no le gusta. No, yo quiero recibir lo de Dios, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como yo la vivo. Necesitamos tener un proceso de santificación, de cambiar nuestra manera de vivir, de que el Espíritu Santo comience a guiar nuestros pasos, porque si no, no vamos a poder recibir lo que estamos esperando de Dios. Porque cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a guiarnos, pero tenemos que escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Si tus problemas, tu lamento, el día a día está por encima de lo que Dios va a decir, entonces difícilmente vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el que va a hacer la obra, pero tú necesitas ser parte de activarlo. Él no lo va a poder hacer si tú no lo quieres. ¿Y cómo lo haces? Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a tus hábitos y a tu costumbre que quizás no glorifican a Dios. Tienes que dejar estas cosas y comenzar a vivir una vida constante de crecimiento espiritual. Buscando siempre parecernos a Cristo, buscando siempre tener su carácter, su pensamiento y su conducta. Y ahí es donde la cosa está difícil, porque el Señor no pecó. Nosotros somos de carne. Entonces tenemos que esforzarnos, porque la vida cristiana no se trata de una rutina espiritual. No se trata de que el domingo voy a la iglesia, voy el miércoles al grupo y ya con esto cumplí, del resto sigo viviendo mi vida. Es realmente tener una vida que sea direccionada por el Señor. Tan sencillo que se lo voy a decir en 2 palabras: es un modo de vida totalmente diferente. Así como cuando a alguien le dice, mi hermano, usted es diabético. Tú puedes orar, puedes renunciar, puedes creer de que el Señor te va a sanar y Él en su infinito amor y poder lo puede hacer. Gloria a Dios que sí puede hacerlo. Amén. Pero mientras el Señor lo hace,
Tú tienes que saber, bueno, me diagnosticaron con diabetes, tengo que dejar las azúcar, tengo que dejar el carbohidrato, tengo que comer alto en proteínas, tengo que hacer ejercicio. Tienes que comenzar a hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para poder ver resultados. Y que cuando te tomes la pastillita te haga efecto. Porque si no haces lo demás, difícilmente haga el efecto. Igualmente pasa en lo espiritual. Tenemos que comenzar a tener costumbres para agradar a Dios. Comenzar a renunciar lo que nuestra naturaleza carnal quiere que hagamos. Porque es algo muy difícil, pero sí se puede en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el apóstol Pablo nos expresa de la siguiente manera en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, ¿quieres saber qué va a pasar? En este proceso de crecimiento, de santificación, vamos a fallar. No te desanimes porque vamos a fallar. Por mucho que tú lo intentes, por mucho que tú quieras todos los días, vamos a fallar. Pero tenemos que seguir intentándolo. Tenemos que seguir creyendo. Y sobre todo, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, confesarlo al Señor y apartarnos de eso. Porque no quiere decir de que si ya tú cometiste un error, entonces ya tú estás listo, estás señalado. No, tú vas a la presencia del Padre, tú te arrepientes, pide perdón y Él te perdona. Y echa eso en el fondo del mar y no se acuerda nunca más de eso. Pero un verdadero arrepentimiento es apartarse de lo que estás haciendo. No es que tú vas a pedirle perdón al Señor y la semana que viene vas a hacer lo mismo. Porque un verdadero arrepentimiento es apartarse de eso que no está permitiendo que lo de Dios crezca en ti. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? No se tiene que ver para los lados ni me la tienen que responder. Eso es algo entre tú y Dios. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? Desde que aceptaste al Señor, ¿has experimentado nuevos niveles de intimidad? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Te deleitas en hacer eso? ¿O solamente lo haces como una rutina? Cuando estás cantándole al Señor, ¿realmente lo disfrutas? ¿Servirle al Señor es una prioridad en tu vida o es una carga? Y eso me encanta. Porque a veces, yo cuando jugaba béisbol, uno firma un contrato y lo primero que uno quiere es jugar todos los días. Nadie dice, no, yo quiero firmar un contrato y que me metan a jugar de vez en cuando. Bueno, cuando tenga un chance, pues que me den un chance y yo juego. No, uno quiere jugar todos los días porque todos los días quiere hacer números, porque todos los días quiere desarrollarse, quiere jugar. Pero a veces cuando le vamos a servir al Señor, bueno, anótame ahí porque este día voy a estar un poquito ocupado y quizás este no vaya y el otro me voy para la playa y el otro día, entonces bueno, con estar una vez. Y es como que uno tiene que rogarle para que le sirvan al Señor. Y realmente no es así. Debería ser un honor. Debería decirle, mira, vale, quédate quieto, dale chance a los demás. Tú todos los días quieres cantar y todos los días quieres estar en iglesia y todos los días quieres predicar. Todos los días me llama, pastor, yo voy a predicar el domingo, pastor, yo voy a predicar el domingo. Todavía no me ha llamado ninguno. Pero es como que yo diga, ajá, ya yo prediqué este domingo, vamos a ver quién predica el domingo que viene. No, eso es una honra, que tú puedas servirle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno le toca estar en comunión con el Señor para poder sacar lo que Dios quiere decirle a su pueblo, el primero que eres ministrado eres tú. Tú comienzas a crecer, tú empiezas a ver lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Y primeramente te lo está diciendo a ti. Porque tú no te vas a poder parar en este lugar y decirle, mira, Dios te manda a decir, si tú primero no eres procesado. Entonces los primeros que somos ministrados somos los pastores. Entonces es una honra servirle al Señor. Ahora, si de todas esas preguntas que yo le hice ahorita,
tus respuestas son positivas, dale gloria a Dios. Porque entonces estás creciendo. Lo estás haciendo bien. Pero si alguna de ellas es negativa y tú eres sincero delante de Dios, hazte el firme propósito de cambiar. Hazte el firme propósito de decir, yo quiero cortar con lo que no le agrada a Dios. Y quiero comenzar a marchar hacia la perfección de Cristo. Porque el Señor te está diciendo que te va a acompañar en el camino. Entonces tú tienes que comenzar a avanzar. Parece algo imposible, pero si Dios te dice que es posible, entonces es posible, como lo cantamos ahorita. Pero hay algo importante que tú tienes que saber para que eso pueda comenzar a ser una realidad en tu vida. Es creer el poder que tiene la palabra de Dios. Eso no es cualquier cosa. Es poder su palabra. Y cuando tú la crees, tú comienzas a avanzar hacia cosas que tú ni siquiera te esperabas. Fíjense lo que dice en Isaías 55, los 2 versículos que siguen después de lo que leímos. El 10 y el 11. Dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. La palabra de Dios es una semilla. Y cuando tú recibes una semilla y espiritualmente la siembra, tú vas a conseguir cosecha. Y va a hacer que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Por lo que Él ha decretado, no va a regresar vacío, va a regresar con algo. Y así como la lluvia y la nieve no se desperdician, siempre cumplen un propósito, así también su palabra nunca falla. Esto es demasiado poderoso y debemos entenderlo. Porque cuando Dios habla, nada queda igual. Cuando Dios decreta algo, nada queda igual. Pero tú tienes que creerlo. Cuando vamos al principio, Dios habló y el universo fue creado de la nada, del desorden. Solamente la palabra de Dios hizo que todo comenzara. Y luego, si seguimos leyendo el Génesis, vemos que todo lo que fue haciendo era, y Dios dijo. Dijo que hubiese luz y hubo luz. Dijo que se separara la luz de la tiniebla y se separó. Cada cosa que Él decía se cumplía, era poder. Y déjame decirte que para ti, para tu familia y para lo que tú esperas, Dios ha soltado una palabra. Amén. Pero tú tienes que creerla, tienes que tomarla. Porque es poder. Cuando leemos en la palabra también y vemos a los que tenían lepra, solamente el Señor le dijo, queda limpio. Y en ese instante quedó limpio. El Señor no lo tocó, solamente le dijo su palabra, queda limpio. El ciego percibió que una palabra de Jesús le iba a regresar la vista. Pero fíjense esto, los discípulos vieron y escucharon que una palabra a la higuera trajo maldición. Entonces la palabra de Dios tiene poder. La mujer pecadora experimentó el perdón de Dios solamente con una palabra. El Señor le dijo, yo no te condeno. Entonces tenemos que creerlo. Y uno de los milagros más grandes que podemos ver en la palabra, cuando el Señor levantó a Lázaro de los muertos. Él estaba ahí y solamente le dijo, Lázaro, ven fuera. Una palabra que el Señor dijo no fue una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Solamente con decirlo una sola vez, un muerto por más de 4 días se levantó y resucitó. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? No importa lo que tú estés esperando, no importa si es algo demasiado difícil, quizás para tus ojos, quizás para tu condición humana es muy difícil. Pero solamente el Señor, con decir una palabra, eso se puede cumplir en tu vida.
Pero tienes que creerlo. Tienes que creer de que sí se va a poder hacer. No porque tú te lo mereces, sino porque Dios es el que te quiere bendecir. Entonces Dios te sigue hablando hoy. Dios nos sigue hablando hoy a cada uno de nosotros. Pero no dejes que la duda comience a darte vueltas en la cabeza. Porque la duda es lo que usa el enemigo para desanimarte. Pero la fe es lo que agarra a Dios para bendecirte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego de que yo estaba como pelotero activo por más de 12 años y me tocó salir de ese mundo y comenzar a trabajar en la industria petrolera, para mí, desde mi lógica humana, eso era un fracaso. Para mí fue echar para atrás a lo que yo hacía. Una persona pública, jugaba con los Yankees, reconocido en Venezuela, ahora tener que estar trabajando parado como seguridad en un portón por más de 10 años en esa área de seguridad. Para mí eso era ilógico. Pero de ahí el Señor agarró para levantar lo que hoy es esta iglesia. Porque nuestro proceso, aunque nuestra cabeza dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué no me está yendo bien en los negocios, en el trabajo? ¿Por qué yo veo que la gente trabaja en lo mismo que yo, prospera y yo no? Es que ese proceso, ese desierto, va a hacer de que tú seas levantado, de que tu carácter sea procesado para poder recibir la bendición que Dios tiene para ti. Cuando Dios llamó a Moisés, Él le dijo, yo voy a traer libertad a mi pueblo. Pero cuando tú sigues leyendo la palabra, pareciera que lo que Dios dice no tiene coherencia. Porque la palabra dice que cada vez que el Señor le decía a Moisés, haz algo. Por otro lado dice la palabra que Él endurecía el corazón del faraón. Y cada vez que Él trataba a Moisés de sacar al pueblo de Dios hacia la libertad, se levantaba con más fuerza en contra de ese pueblo. Entonces, ¿cómo es esto, Señor? Si yo estoy tratando de sacarlo, tú me estás diciendo que lo vamos a sacar, y el faraón, en vez de estar derrotado y de sentarse en una esquina y decir, bueno, ya sí, termínense de ir, cada vez se levanta más en contra de este pueblo. Es que Dios necesitaba formar el carácter de ese pueblo, que creyera realmente que era Dios el que tenía la mano en ese lugar, y finalmente poder verlo. Pero hay algo importante que tú tienes que entender aquí. Dios le dijo a Moisés lo que él iba a hacer, pero no le dijo cuáles iban a ser las consecuencias. Dios te puede dar una promesa a ti y te dice, tú vas a ser bendecido en esto, pero tú no sabes cuáles son las consecuencias para poder llegar a ese lugar. Y quizás tu pensamiento dice, bueno, si el Señor a mí me dice que yo voy a viajar para otro lugar, yo lo que tengo es que comprar el pasaje. Pero tú no sabes si las consecuencias es que compraste ese pasaje y cerraron el aeropuerto y era lo único que tenías en el banco, y ahora te toca doblar rodillas y orarle al Señor por levantar finanzas. Y después va a venir la bendición. Por eso no debemos pensar que nuestros pensamientos son mayores que los de Dios. Nuestra lógica, nuestro sentido común nos dice, lo vamos a hacer de esta manera. Pero yo te voy a decir algo muy poderoso. Dios no elimina tu sentido común, porque si no nosotros fuéramos unos ángeles aquí en la tierra y todo el mundo llega aquí volando. Y cuando termina aquí cada quien se va volando. Imagínate, llegarás volando a Homestead. El Señor no elimina tu sentido común, pero sí lo consagra. Sí lo consagra para ti. Te da la sabiduría, te dice cómo hacerlo, para que tú puedas entender su camino. Cuando José estuvo enfrente de sus hermanos
Ya siendo el gobernador, fue que dijo, ahora he entendido todo el plan que Dios tenía conmigo. Me vendieron mis hermanos, fui esclavo, me metieron preso injustamente, pero ahora yo como gobernador le he dado alimento a mi casa. He permitido de que mi familia pueda vivir. Si yo no paso este proceso, mi familia hoy muere, porque ellos no eran de esa región. Ellos venían de otro lugar. Y cómo Dios preparó todo solamente para que ellos, su familia, pudiesen tener una bendición. Así actúa el Señor. No trates de usar la matemática de Dios porque vamos a raspar, ni que la metas en la calculadora. La matemática de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Nuestra cabeza dice, mientras yo reciba, ahorre más y tenga más, yo voy a poder resolver más. Pero la matemática de Dios dice, si lo que tú recibes, tú lo pasas por mi mano, yo lo consagro, tú lo entregas, yo te lo multiplico. Entonces, Él piensa totalmente diferente a nosotros. Y para poder concluir esta palabra de hoy, voy al inicio de ese capítulo de Isaías 55. Porque es lo que el Señor te va a ofrecer a ti. Dios dijo, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche. Y hay algo tan poderoso que dice, sin pagar nada. Después ustedes lo buscan en su palabra y lo leen con calma. Porque el Señor es como un río de agua viva. Y el que bebe lo de Dios no va a tener más nunca sed. Estamos hablando en términos espirituales. El Señor pagó en la cruz por lo que nosotros debíamos haber pasado. Entonces, como Él lo pagó, te dice, llévate el alimento y no tienes que pagar nada. Ya yo pagué por ti. Ya yo morí por ti. No tenemos que pagar nada. Solamente aceptar el sacrificio, el regalo de lo que Él nos está dando. Qué cosa tan sencilla es la vida. Lo que pasa es que a veces pensamos como la canción de Gilberto Santa Rosa, yo no quiero nada regalado. Pero es mentira. A nosotros los humanos nos gusta el 2x1, el 3x1, llévate uno y el otro es gratis. Yo sé que es así. Pero cuando viene la parte espiritual, es un paso tan sencillo de decir, gracias Señor por lo que hiciste por mí. Gracias porque moriste en la cruz, porque yo tenía que ser condenado y tú llevaste todo el castigo. Y ahora puedo tener una nueva vida y una vida en abundancia. Después dice el versículo, óigame bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero para gastarlo en comidas que no quitan el hambre. ¿Cuántos de nosotros vamos a un buen restaurante y wow, nos metemos tremenda papa y comemos y salimos, wow, quedé full? Este restaurante es lo máximo. El domingo que viene voy a invitar al pastor para que lo conozca. Pero por muy bueno que sea el restaurante, a las 4 horas tienes hambre otra vez, ¿o no? O ya con eso te esperas hasta el próximo domingo. Te va a dar hambre otra vez. Entonces por eso nos dice, no gastemos tanta plata en cosas que no nos quitan el hambre. No quiere decir que no vayan a comer. No es lo que dice la palabra. Lo que la palabra dice es, come lo que está en mí, come mi palabra. Llénate de mí, llénate de las cosas de Dios. Que es el que va a permitir de que tú puedas avanzar y ver las cosas de una manera diferente. Para que tus manos siempre estén llenas de bendición. Finalmente nos dice, vengan a mí y presten atención. Obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre y así cumpliré las promesas que hice a mi amado Rey David. El Señor está llamándote a que tú lo obedezcas. A que lo que dice la palabra de Dios pueda hacerse una realidad en tu vida. Cuando tú lo obedeces, eso trae bendición para ti. Y ahí es donde tú vas a poder recibir más de lo que tú esperas.
Pero tienes que estar dispuesto a no pensar en tu lógica, sino en los pensamientos de Dios que son mayores a los nuestros. Amén. Dios me lo continúe bendiciendo.